Hola gente guapa, tenemos noticias semanales como siempre, salidas, noticias, lanzamientos. Casi una semana además loquísima, muy buena además. Hombre, Kowak también se nos suscribe con Prime, gracias guapetón. Gracias guapo. Un besazo enorme. Bueno, la semana bastante buena. Ya sabéis que hicimos esta semana y ya el martes noticias porque no pudimos hacerlo el domingo. Y a pesar que solo hemos tenido 3-4 días de noticias, pues nada mal. Una semanita bastante buena. Y vamos a empezar un poquito con el tema. Aquí tocando que tenemos algo de Sound Alerts. Vale, perfecto. Venga, vamos a cambiar pantallita, compartimos. Y empezamos con las noticias de la semana. Bueno, vamos con el primer anuncio. Bueno, ya sabéis que Meridian, no sé, lleva como un mes que nos está anunciando a diario lanzamientos. Hola, Papu, muy buenas noches, guapo. Cada día un lanzamiento y esta semana no ha sido menos. Ya ha empezado con un juego de la gente que saca muchos juegos simuladores de trabajo, como diría Jack, bueno de Jack, que por cierto tenéis charlita con Jack con buena deva de juegos cosis, de la gente de Aerosoft. Meridian nos trae un juego, este Subway Simulator 2, con las expansiones de Hamburgo y Berlín. Bueno, si os encanta trabajar de conductores de metro, ya sabéis que tenéis con este juego que ha anunciado Meridian. Además el juego lo va a traer a PlayStation 5, en principio lo sacan en abril. Este Subway Simulator 2 o Subway Sim 2 de la gente de Meridian, que lo trae aquí a España en PlayStation 5. Bueno, vamos con quizá el anuncio más interesante. Es un juego que además se anunció hace un medio añito, que además se ha encargado de hacer el publishing Atari. La remasterización del juego que llegó en PlayStation 2, no sé si también llegó a Xbox, la primera Xbox, de The Thing, La Cosa, la remasterización, un juegazo de terror, un survival que llegó en aquella generación, muy bueno, bastante desconocido por mucha gente de juego de survival y que era bastante económico en aquella época y que nos llega ahora remasterizado para consolas, PlayStation 5, creo que también Xbox, no, si no me equivoco, no, Xbox no, parece que Switch, Play 5 y Switch. Deciros que además hay una edición, en este caso, como suele pasar últimamente, que se la queda Game, que sería esa edición Deluxe. También se encarga de la distribución, en este caso Meridian. ¿Cómo no? Meridian es el encargado o la encargada de distribuir este juego en España. Se lo está quedando todo, no deja nada para nadie. Dice Papu, dice, tengo ganas de este, ha salido bien el The Thing. Dicen que más o menos. A ver, yo lo recomendaría, si no habéis jugado el de Play 2. Yo no sé cómo estará realmente el remaster, cómo rinde, pero si no lo habéis probado, no lo habéis jugado, muy recomendable. Sigue fielmente la historia de La Cosa, de lo que fue la película. Muy guapo. Así que yo lo recomendaría. No sé cómo rendirá en Switch, eso es la historia. Ahí yo sí que ya no os puedo informar. Pero el tema del juego en sí. Ahora ya, si queréis pagar más o menos por la edición Deluxe, que ahora la podemos ver, que además la edición Deluxe es exclusiva de Game. Hombre, es bastante guapa la edición, por cierto. Pero no sé qué pasa, que Game sigue estando ahí en el candelero. Todos sus juegos, o todos los juegos más, ediciones más bonitas, o por lo menos que va trayendo Meridian de Devolver y otros estudios, se los está quedando Game de manera exclusiva. De hecho, vamos a buscar la edición. Por aquí. Game. Tenemos aquí The Thing.
Y aquí tenemos las ediciones. A ver, la edición sencilla sale para Switch y Play 5. Y aquí tenemos las exclusivas de Game, que son las ediciones Deluxe, como podéis ver, son estas. Que además viene Steelbook. Viene Steelbook. Lo que no sabemos si la Steelbook va a ser medida Switch en el caso de Switch o medida Play 5 para las dos. Eso es un gran dilema. Porque ya sabéis que hay muchos coleccionistas, entre ellos un amigo nuestro como Colgadito, que eso lo va a tener en apuros. Si se los llevan rápido a Game para que lo liquiden rápido, también puede ser, Shinra. La portada de naranja bastante fea. Bueno, no sé si veis que tiene ahí una cosa deformada, ¿no? Por ahí dentrito. ¡Hola, Robert, guapetón! Pero la cajita me mola bastante, la caja me gusta bastante. Veremos al final cómo es la edición en sí. Aput, ¿no lo has jugado el juego? Sigue muy fiel, no sé si era la precuela. Ya no me acuerdo muy bien si era la precuela o antesala. Creo que era la precuela de la película, ¿eh? Está muy fiel, es muy fiel al lore de la cosa. Muy recomendable. Muy recomendable. Dice Rabe que le gusta la edición. Yo tengo que reconocer que nosotros la hemos reservado. Me encanta el juego y suelen ser ediciones bastante guapas. Y espero que sea la Steelbook de medida de Switch. Pero también le tenéis la edición de PlayStation 5. Bueno, Elitora. Ahora seguimos con Meridian, cómo no, y con Retard Games. Este juego creo que lo iba a traer Selecta. ¿Os acordáis que Selecta era el anterior publisher o distribuidor, entre comillas, de juegos Retard Games? Parece que el acuerdo es total de Meridian con Retard. Puede ser que hayan puesto hasta dinero. El tema del publishing, incluso están dando fechas de muchos de estos juegos que van a traer de Retard de manera definitiva. Y este es otro de los juegos que ha anunciado esta semana, que parece que pasa a ser distribuido por Retard, el Itora. Este es un Metroidvania bastante interesante. Este además creo que llega, si no me equivoco mal, para PlayStation 4 y Switch. Y es un juego bastante interesante a tener en cuenta a los que os gusten los Metroidvanias. Un juego además que ya lleva casi 1 añito y medio de pre-order, que parece que se ha ido retrasando, pero que parece que con Meridian va a llegar un poquito antes. Como dice Shinra, que lo tiene reservado desde hace 1 año. Pero bueno, igual te cancela la reserva porque ya no lo distribuye Selecta. Al final a ver quién se queda con la reserva esa. Claro, el tema está... supongo que mantendrán los precios. Yo supongo que mantendrán los precios. No harán esa burrada a los que ya los tengáis reservados. Pero claro, aquí cambia el publisher o el distribuidor en España. Ah, no, es de Retard. Pero es que mucha gente que tiene muchos juegos reservados con la anterior Selecta, parece que se van manteniendo las reservas aquí de Retail. Y sí, nosotros Shinra también lo tenemos reservado desde hace un tiempecito, el Itora. Bueno, el Lost Soul Aside. Este juego que además sabéis que ya se anunció de manera definitiva del equipo asiático que va a llegar a PlayStation 5 y PC. Bueno, pues ha anunciado ya la edición física. Además, para PlayStation 5 y nos llega el 30 de mayo en físico. 30 de mayo, que está aquí a la vuelta de la esquina, de este juego que luce bastante bien. Parece que es un juego de acción RPG, bastante asiático, pero que luce guapo. Y que lo tenemos ya de aquí cerquita. De estos juegos de los China Project, de los proyectos, los talents chinos, que nos dejan aquí a la altura del betún los talents españoles. Por lo menos a nivel de inversión económica. Hola, Garaste, guapetón. Lost Soul Aside, así de... Bueno, iremos viendo de todo lo que ha ido anunciando Sony. Se ha ido anunciando en aquel evento de Sony. Supongo que la gran mayoría van a llegar físico, como es el caso, por ejemplo, de el siguiente, que ya han enseñado
las carátulas de un juego que además fue de los que más me gustó en aquel evento, el Tides of Annihilation. Otro juego asiático que luce de escándalo. Me parece brutal que ya se han anunciado las carátulas de la edición de PlayStation 5. En este caso no hay fecha, pero que se confirma que se le ha lanzado en formato físico este juego. Por ejemplo, es un dato a tener en cuenta. Ya sabéis que el Wukong, por ejemplo, el Wukong estaba en las mismas características. El Wukong tardó mucho en anunciarse. Primero salió en digital y tardó mucho en anunciarse su salida física. En este caso no, parece que estos dos juegos van a salir en físico. Uno lo tenemos en mayo y este nos llegará a posterior. Y este la verdad es que pinta muy guapo. De hecho aquí veréis, los que no hayáis visto el gameplay, el juego luce muy muy impresionante. Gráficamente se ve brutal. Este Tides of Annihilation tiene... esto tiene que ser canela. Tendremos que jugarlo nosotros a ver si rinde el Steam Deck este juego. Porque de momento me parece que Play 5 de momento no va a caer. Los que tengáis Play 5 sois unos afortunados. Hola Sedes, guapa. Sí, la música es súper cozy. Son muy guapos, ¿verdad, papu? Son muy guapos, sí. Tides of Annihilation. Bueno, mouthwashing. A ver, la gente de Fangamer están licenciando cosas muy guapas y va anuncio 1 o 2 al mes. Y este es uno de ellos. De hecho, este, si os acordáis, lo jugamos aquí en el canal. Este mouthwashing es un juego de horror, de congoje, de situaciones claustrofóbicas o psicológicas bastante extrañas. Y el juego está muy bien. De hecho, el juego además celebraba esta semanita que había vendido ya 500.000 copias. Este mouthwashing además lo ha anunciado Fangamer, incluso ha puesto la carátula de la edición de versión de Switch. Hombre, Loki Mara con una super raid, guapa, gracias guapetones y todos los que venís con Loki, con los 15 raiders, que además estaba jugando ahí al Assassin's Creed, ahí matando gente de manera truculenta. Hola Mepir, guapetón. Este mouthwashing, ya os digo, el juego me gustó bastante. No lo cogí con muchas ganas, tengo que decirlo. Hay juegos que le tienen... Y cuando empecé a jugar digo, ostras, esto no está mal, ¿eh? El juego, este mouthwashing, llegará para Switch. Hola, Doctor Who, guapo. Bueno, este que ya lo tendrá Shinra, porque este Gloom and Doom, un juego que salió hace un cosa de casi un añito, 6 meses, un año, en PlayStation 5 en Asia, con inglés. Es una visual novel bastante diferente, como podéis ver. Y en aquel momento ya pensamos si este juego había salido en digital en Switch, ¿cómo no salía también en físico para Switch? Bueno, pues ahora va a salir en físico para Switch, en este caso en Japón, por la gente de Soft Source, el público asiático, y vendrá también en inglés. Es decir, si os quedasteis con las ganas de este juego, esta visual, diferente, más comiquera que otras que tenemos más acostumbrados, este Gloom and Doom va a llegar de manera física en mercado japonés y llevará inglés en el cartuchito. Y dice Shinra que es bastante feo, pero a que lo tienes, no me equivoco, ¿verdad? Gloom and Doom. Bueno, otro de los juegos que no llega a Play 4 y Switch, lamentablemente, de los shoot em ups, en este caso Toon Stick Shooters, este Gravitators, que ya se ha puesto a la venta, pre-order, pero creo que ya tienen las copias físicas o las van a tener de aquí prontito para enviar ya a casa. La gente de Retard Games en su sección de racks, juegos indies de corte económico, de bajo coste económico, a 19,95 de 1000 unidades de la gente de Retard Games. Este Gravitators ya lo podéis comprar en su página web. Son de estos juegos que no llegan de otra manera que comprándose en su página web. Así que si os interesa, ya sabéis, lo tenéis disponible ya a la venta. Ah, te lo enviaron ya te lo enviaron el viernes, Shinra. Pues qué guay, ya lo sabéis. Es decir, que tienen el stock ya en su página web. Si alguien lo quiere, le gusta, ya sabéis, lo podéis ya comprar. Gravitators. Además, como podéis ver, recuerda mucho a los clásicos de Atari.
del mismo estilo, con gravedad, de 160 grados, Twin Stick, bastante guapo. Bueno, esto ya se sabía, ya se ha confirmado, ya se ha abierto preorders en muchos sitios retails. El SteamWorld Heist 2. Increíblemente no se lo ha quedado Super Rare Games. Nos llega a retail para PlayStation 5 y Switch. Creo que, si no me equivoco, es Bumblebee el encargado de la publicación en España. Eso puede ser indicador de que igual nos llega totalmente castellano la contraportada, totalmente para España. Muchos de sus juegos son así, de Bumblebee. De hecho ya se ha puesto en preorder. Creo que ya NAF lo tenía, no sé si también Game. Así que ya sabéis, este Heist 2, que además lo jugamos en el canal y no estaba nada mal. Muy continuista a nivel gráfico, algo mejor. Quizá un poquito más complicado el gameplay. Han implementado más cositas, pero no estaba nada mal. Sigue la estela, son buenos juegos. La gente del estudio hace buenos juegos de la saga SteamWorld. Así que ya lo sabéis, esto llega a retail, no llegará limitado. Mira, dice Shinra que los que se interesen cositas de Retard Games, en este caso racks, si cogéis 2 juegos ahora, es verdad que estaban en la promo de rack, de los juegos baratitos indies exclusivos en su página web de PlayStation 5, hay envío gratuito, así que es una buena opción ahora de compra. Bueno, el Monster Train 2. Este juego de cartas roguelike, muy chulo, que además el primero llegó físico a través de la página Limited Run Games. Se ha anunciado ya la secuela, que además va a llegar a consolas y Steam, Switch, PlayStation 5 y Steam. Juego que además tiene un gran volumen de seguidores, se ha hecho eco todo el mundo. Un nuevo juego, llegará este añito que viene. Parece que era este añito que viene. Ahora ya, a ver. No, después del verano. Llegará ese 2025, así que lo tenéis cerquita ya, ¿eh? Dice Sedes que quitaron las monedas de regalo. Sedes, me parece que con los racks no daban las monedas, los daban con ciertos exclusivos, ¿no? Había juegos que daban, o no sé si los primeros. Bueno, tú lo sabrás mejor que yo, que tú pillabas cositas de Play 5. Tema de las monedas de los racks de Retard. Bueno, vamos al siguiente. Meridian, volvemos a Meridian. Ya os digo, Meridian ha estado o está dando anuncio diario, y en este caso otro de Retard, que este estaba de momento, era exclusivo de la web de Retard, para Nintendo Switch, y creo que, no sé si Play 5 también. Sí, Play 5 y Switch, un shoot 'em up pixel, como podéis ver, bastante guapo. En este caso, lo que llamamos es un coche, o lo que parece un coche. Este Dead End City tiene buena pinta para ser un juego de corte indie, shoot 'em up. Meridian lo va a traer esa edición sencilla a España. Amantes de los zooms, ya no tendréis que importar, en este caso Retard. Van a traer la edición sencilla a España la gente de Meridian. Este Dead End City. Si queréis la edición Deluxe, la diferencia, por ejemplo, de la edición sencilla a la Deluxe, que es exclusiva de la web de Retard y que son poquitas unidades, es que en este caso lleva fundita de cartón, algunos llevan extras, llevan arbus, algunos llevan un CD, en este caso lleva un llaverito y no sé si son postales. Hay algunas que están mejor que otros Deluxe, por el mismo precio, Lo único que tienes que pagar el envío, que bueno, con algún cuponcito que suele haber, cuponcito más o menos lo vas compensando. Dice Shirra que si no tienes las Deluxe te da toque. Hombre, la Deluxe mola mucho. Cuando empiezas a comprar las Deluxe con las cajitas de cartoncito y eso, volver a la sencilla es un poco merder, ¿no? Hola, Las, guapetón. Dice Sedes, dice Meridian tienes que hacerle un... Bueno, es que todo el espacio es de Meridian, casi, Sedes. Porque vamos a ver ahora un gran anuncio que ha hecho PQ de un montón de juegos. Y resulta que también aún no se ha anunciado, pero todos esos juegos, si llegan a España, se los traerá también Meridian.
Es que lo de Meridian es un... Ya empieza a ser abusivo. Ya empieza a ser monopolio. Habrá que denunciarlos ante el órgano censor y regulador de que están haciendo monopolio de distribución en España. Qué burrada lo que llegan a distribuir, ¿eh? Qué burrada. Bueno, vamos al siguiente. Otro que trae Meridian. Bueno, de la gente de Editions Peace and Love, de los franceses. Que bueno, en este caso, por ejemplo, el Shield, que acaba de salir, que también es de Peace and Love, lo ha traído Tesura. Es decir, que de este publisher francés, pues se van alternando Meridian, Tesura y este Ellipse, un juego muy guapo, muy interesante. Que curiosamente la gente de Retard Games lo va a distribuir en Estados Unidos. Se han repartido aquí el mercado. Va a llegar también Retail a España, ya se ha confirmado, esta semanita lo anunció Meridian. Llega para Play 5 y Switch. La diferencia con la edición, en este caso, que se vende en la web de Peace and Love, creo que es una fundita y algún extra más. Son diferencias, pueden ser más o menos notables, ¿no? Pero si no tenéis por qué importar, porque llega de la mano de Meridian a España este Ellipse. Dice Papo, yo espero que ya termine de sacar juegos para Switch, porque no, pues no sé, yo lo tengo, no sé, lo tengo jodido, o lo tenemos jodido porque no hacen más que anunciar cosas, Papu. No hacen más que anunciar cosas. Es terriblemente preocupante, ya empieza a ser terriblemente preocupante. O está claro que los publishers saben más cosas que nosotros. Que saben más cosas que saben que es todo muy continuista, está claro, es todo muy continuista y esperan que los juegos de Switch o serán totalmente compatibles con Switch 2, con lo que el legado de Switch cada vez va a ser más grande. Y opina, dice Shinra, que lo mismo de Play 5. Es que tú también vas a saco, Shinra, es que tú no tienes medida. Que también dicen que, claro, que los de Play 5 no tienen juegos, pero nada menos, están sacando también una tira de juegarrales, ¿eh? Sí, como lo de Play 5 y Play 4, al final no deja de ser lo mismo. Bueno, de hecho, vamos a ver las noticias, se siguen anunciando cosas para Play 4. A día de hoy, a futuro. O sea, se siguen anunciando cosas para Play 4. Play 4. Bueno. Vamos a lo siguiente. Para muchos, muy esperado, el nuevo juego de Comandos, el clásico de Pyros del estudio español, Comandos Origins, que lo esperan con agua de maño, se ha anunciado ya. Y a ver si adivináis quién lo trae. ¿Quién trae el juego para PlayStation 5? De momento solo Play 5. No sabemos si a futuro Switch 2. Yo tengo ahí que creo que este sí llegará a Switch 2. Meridian. Sorpresa, Meridian lo trae. Meridian nos trae el Commandos Origins, un juego que sabíamos que estaba en desarrollo. Ya se anunció la edición física. No tenemos fecha, de momento no han dado fechas, simplemente han dado que lo van a traer ellos en edición física. Ya hay portada, contraportada. Sí, empieza con la M, Papu. Es que es brutal lo de esta gente, Meridian. Bueno, no, es que cada día en Twitter hay 1 o 2 anuncios. A veces por la mañana hay uno, por la tarde otro, y a veces a mediodía otro más. Pum, pam, pum, pim, pam, cada día. Pam. Llevamos así 2 semanas, 3 semanas. Una locura. Como ves, sigue mucho la estela de los comandos clásicos, con gráficos remozados. Y los amantes de los tácticos lo van a disfrutar mucho. Comandos Origins. Bueno, otro de Retard. ¿Quién lo va a traer? Meridian. Bueno, esto ya sabéis que se anunció esta semanita en pre-order pasada. La gente Retard, la gente lo pudo preordenar. Hay edición sencilla, hay edición deluxe y hay edición collector. Y este también lo trae Meridian, pero con una diferencia, además, que en este traen no la deluxe siempre es exclusiva de la página de Retard, pero nos traen la collector y la sencilla de este táctico
con cartitas, este táctico RPG con cartas, bastante chulo como podéis ver. Y Meridian va a traernos Retail, la Collector y la sencilla de este Banners of Ruin. Este creo, si no me equivoco, que si no que me corrija Shinra, este no llega a Play 5. Este si lo quiere, solo Switch. Ah, verdad, te libras. Te libras, pues está guapo, Shinra. Los buenos no te los sacan Play 5, tendrás que quejarte, Tiene buena pinta. Bueno, a mí me gusta, lo que he visto me ha gustado. Hola Rodríguez Víctor, muy buena, guapo. Este Banners of Ruin. ¿Ves? Aquí tenemos las ediciones. Tenemos por un lado la sencilla y aquí veis la diferencia. Esta es la edición Deluxe, el cual la edición Deluxe tiene dos carátulas alternativas. Eso está muy guapo. Además de un póster y postcards, que eso es lo que le llevará a la edición Deluxe por si os interesa pillarlo en la página de Retard. Y ahora veréis la Collector, que las Collectors están muy guapas, están siendo muy guapas. Esta edición Wheel Edition, las cajitas son cajitas como de Super Nintendo, muy chulas la verdad. En el caso de esta edición lleva la baraja de cartas, me parece, eso está muy guapo. Que lleve la barajita de cartas que se ven en el juego, en edición física, además lleva la banda sonora. Me parece una edición muy completita, esta edición. Suelen ser sobre los 60 euritos lo que suele valer las ediciones Collector de Retard. Bueno, y ahora vamos a lo gordo, al pescado gordo. Esto, el Cyber Shadow. Cyber Shadow. Bueno, los que no lo sepáis, hicimos un directo de Ninjas, juegos de Ninja, y hablamos de él hace un par de semanas. Se ve que aquel directo lo tuvo que ver Super Rare. Lo tuvo que ver, está claro. Hablamos de él, que de hecho además Eva ya lo ha preparado, lo tenéis listo para verlo esta semanita que entra, el directo que hicimos en Twitch de juegos de Ninja, que eran casi 80 títulos. Lo tenéis preparado para verlo en YouTube, lo tiene ya programado. Bueno, pues esto lo saca Super Rare Games. Super Rare Games lo va a sacar en físico para Play 5 y Switch. Play 5 son 2.000 unidades y Switch serán 6.000 o 8.000. Ahí está el tema. En ciertos medios, Super Rare ha indicado que son 4.000 de la sencilla y 2.000 de la Collector. Bueno, Collector, una edición Deluxe más gordita con caja muy chula, la verdad que son muy guapas las ediciones. Y 4.000 de la sencilla y 2.000 de la Collector o Deluxe. Y en otros sitios, 6.000 de la sencilla y 2.000 de la Deluxe. Entonces, sea como fuere, ya os digo que este juego es muy esperado. Muy, muy esperado. Estoy escuchando comentarios de gente que no suele comprar nunca el Super Rare Games en Twitter, incluso en comentarios en YouTube de otros compañeros y tal. Y preguntando, ¿dónde se compra? ¿Dónde hay que comprarlo? Así que bueno, vosotros que no soléis ver y que muchos de vosotros soléis comprar, estará, ya sabéis, este jueves que entra, el jueves a las 19 horas. Si queréis una copia, ya sabéis que tenéis varias maneras de poder comprar. Tenéis la posibilidad de comprar la tripleta que salga en el mes, el juego que salga en el mes, coger la edición Deluxe o la sencilla. Que no se os pase la hora. A las 19 horas, hora española. Normalmente suelen durar, cuando un juego se agota con el Super Rare, ya sabéis que tenemos como guía la barra de porcentaje. Entonces es bastante indicador de si veis que baja muy rápido, de igual acelerar la compra si no tenéis pensado comprarlo en ese momento. También es verdad que los juegos que más rápidamente se han agotado han sido en media hora. No se agotan como pasaba hace muchos años en Limited Run en 5 minutos, ni en 3 ni en 2. O sea que tampoco es aquello de correr que se quema el bosque, no. Pero si os interesa mínimamente o lo queréis de verdad, estar al loro. De hecho, lo comprobamos. Aquí, la página de Super Rare Games. Super Rare Games. Vámonos aquí. Si vemos las ediciones, las portadas son una gozada. La verdad es que este juego me encanta.
Aquí no soy, yo no soy objetivo. Aquí lo siento, no puedo ser objetivo, no lo soy. Aquí soy totalmente imparcial. Me encantan las ediciones. Como podéis ver aquí, tenemos la edición del Cyber Shadow de PlayStation 5. Este ya sabemos que Shinra lo va a pillar. Luego tenemos la edición esta, que es la edición Deluxe, que es la que veis aquí. Que es esta edición, que estas cajitas están muy guapas. Las dos portadas me encantan, Las portadas me encantan. Una pasada. Y luego tenemos la edición sencilla, que es esta, que es la... Entonces, aquí veis 60.000 copias o 6.000 copias, aunque ya tenemos por otro lado que pone que son 4.000, ya veremos. Tenéis la opción de comprar o bien PlayStation 5, la Deluxe o la sencilla, o la tripleta de varias maneras. Tenéis la tripleta, la sencilla, tenéis la tripleta, la Deluxe. Así que tenéis varias opciones siempre antes de que se agote. Y jugar con los porcentajes. No tengáis miedo, simplemente estar al loro y ya sabéis. Dice Shinra que... A ver... no, Rodríguez dice: ¿cuántos Metroidvania se van a lanzar ya que llegue tarde? Metroidvania bueno, este te puede llegar a interesar, Rodríguez Víctor. Este igual te interesa. Este Cyber Shadow te interesa. Y el Itora al principio del directo hemos hablado de él. Lo va a sacar Meridian, de la gente Retar, que es otro Metroidvania para Switch y Play 4. Dice Shinra: en jueves en 5 minutos, antes todos F5. Sí, como dice Shinra, estar al tiempo. Nunca se han agotado más tarde de media hora los juegos de Super Rare, pero si os interesa, igual nos sorprende y no se agota tan rápido. Así que ya sabéis, aquí lo bueno que tiene es que hay un porcentaje y podéis jugar con él en cuestión de vuestras necesidades, ¿no? Papu, no, es Super Rare Games, no es Strictly. Tened en cuenta que Super Rare Games hay que pagar las tasas del IVA de ADT aduanas. Lo que pasa es que te lo incluye la página de Super Rare. Eso sí que es verdad, que te lo incluyen ellos. Lo prepagas con ellos, Como dice Mepir, cae de lleno, Sí, Papu, pero bueno, ya os digo, me parecerían muchas 8.000. Aunque tampoco no es descartable, porque tened en cuenta que, por ejemplo, con ¿cuál juego? A ver si lo encuentro. ¿Cuál de ellos era? A ver, no tenemos. Carriers, no. All Staff, Dark Chief, en los últimos. Uno de ellos. Está por aquí. El Animal, no. El Cassette Beast. El Cassette Beast, que lo teníamos por aquí. No lo veo. Cassette Beast, aquí. Por ejemplo, fueron 12.000. Parecía una locura. 12.000 unidades del Cassette Beasts y se agotó. Duró un poquito más, pero se agotó todo. Es decir, que cuando son buenos juegos, aunque pongas 12.000, se agota. Y otros que son juegos menos interesantes o que la gente no le gustan, aunque pongan 3.000, se los comen con patatas. Al final, el juego tiene mucho que ver en esto, Esto es así, juegos caca o juegos menos interesantes para cierto público pueden ser más lentamente vendidos. Hola, Poropo, guapetón. Dice Sedes, da igual que hay que tenerlo, esto, me quedo más el robo de la Deluxe, 100 euros por un CD doble. Sí, pero a ver, aquí está cuando viene el TOC. Cuando las tienes todas, ¿qué haces con esta? Y más en este caso que nos encanta el juego. Como dice Sedes, este es top. Y Papu, yo te lo recomiendo. A ver, ¿te gustó Messenger? ¿Te gustan los juegos de ninjas o te gustan los juegos plataformas acción, toques Metroidvania, Pixel? Tened en cuenta que este juego, el Cyber Shadow, es de un estudio que lo conocéis muy bien. Yacht Club Games. ¿Y quién es Yacht Club Games? Mira, vamos a buscar aquí quién son la gente de Yacht Club Games y así igual os suena quién son. La gente de Yacht Club Games saben hacer juegos. ¿Sabéis quiénes son, no? Los que han hecho los Shovel Knight.
el Nina de Hollower, que lo están haciendo, y el Cyber Shadow. Si lo raro es que es un juego que ya lleva 5 años en digital, el Cyber Shadow, tanto en Switch como en Steam, y que no haya llegado hasta el día de hoy en físico. Eso es lo raro, un juego que la gente está matando, se mataba en redes hace tiempo ya, pidiendo que saliera físico, y al final lo han sacado. Así que interesante es, ya es cuestión de vuestros gustos, claro. Dice Shinra, la putada que no hay tripleta de Play 5. No. ¿Y qué vas a hacer tú, Shinra? ¿Vas a pillar Switch Play 5 o solo Play 5? Sí, Sedes, llevamos 24 mesazos ya. Ostras, gracias, guapa. 2 añitos. 2 añazos ya en directo. Madre mía. Se pasa el tiempo volando, ¿eh? Dice Poropo, guardadme algo del sorteo que estoy en el campo viendo el Cádiz. No te preocupes, Poropo. Si eres sub, ya sabéis que los días del sorteo que soy, los subs entráis directamente en el bombo, ¿eh? Eso lo sabéis. Sí, Rodríguez Víctor, Litora ya estaba en Video Game Plus. Sí. En este caso, Meridian es la que se encarga ahora de traer los retail. El anuncio es que Meridian lo trae retail a España. Pero sí, lo bueno que tiene es que Meridian parece que ha puesto dinero y va a salir antes los juegos, que tenía muchos juegos en barbecho, los tenía muchos en pre-order, la gente retard, y van a acelerar procesos. Eso está muy bien, porque ha puesto pasta y eso significa que retard va a acelerar mucho, ¿eh? El Azure Hike también le pasó lo mismo que dice Shinra. El Azure Hike también tuvo mucha tiradita, pero creo que tuvo más tiradita el Cases Beast, Shinra. Cases Beast creo que eran 12 o 14.000, ¿eh? Bastante loco el tanto por ciento de... las unidades que sacaron. Parecía muchas unidades y luego se ha agotado todo. Igual, el Iron Meat fueron 8.000 y el Iron Meat, ¿os acordáis con el Iron Meat? La primera tirada se agotó en 5, 6, 7 días. Y la primera tirada, perdón. Y la segunda, ¿creéis que iba a durar toda la vida? Pues duró media hora. Duró media hora. La primera tardó 5 a 8 días y la segunda duró media hora. Duró muy poquito. Hola, Marcali, guapetón. O guapetona. Dice... No te preocupes, papu, las editoras. Aquí el tema es... si a veces me lío yo a veces chocheo también, ¿eh? Es muy normal, ¿eh? Y también tenemos aquí a Bono de Videógenes. Hola, guapo. Dice Shinra, el Nuclear Throne 3000 ahí sigue. Y además el Nuclear Throne, realmente el Nuclear Throne, del que está hablando Shinra, es este. Lo tenemos por aquí. A ver. El Nuclear Throne, a ver, lo tengo por aquí, que precisamente es uno de los juegos que más la gente esperaba y que yo creía que podía agotarse. Es un twin stick shooter muy valorado, con muy buenas puntuaciones, que salió en Vita y PlayStation en digital. Y digo, ¿esto se agotará? Pues ahí está. Así que a veces te sorprende el mercado. Te sorprende. Hola, Melojoe, guapetón. Y Retrotraficante, 5 mesazos. Gracias, guapo, por ese pedazo de sub. Hola, Kira. Papu, no es... Yo diría que es más acción, ¿eh? Tiene ciertas... tema... Pero es más acción, es... No sé cómo decirte. Prueba un poquito la demo o mírate algún gameplay y a ver si te convence del juego. Vaya a ser que el juego veas que sea un juego real, lo hayas tenido a pelo de gato de poder comprarlo y luego digas, ostras, ¿cuánto vale ahora en segunda mano? Si nos cuenta que eran 8.000 del Short Hike, sí, creo que sí, eran unas cuantas menos, pero el Short Hike duró un poquito más que el Cassette Beast, y el Cassette Beast eran 12.000. Claro, el Cassette Beast era un juego que la gente lo había jugado en el Steam Pass, en el Game Pass de Xbox, y le gustó mucha gente el juego. Bueno, vamos a lo siguiente del Cyber Shadow, y es otra cosa que nos ha volado la cabeza. Los Pizza Cats. Los Pizza Cats, claro, dices, ahí sabemos que hay un juego en Super Famicom
de esta serie de animación japo, o serie de anime japo que daban en el Plus, ¿os acordáis? En el Canal Plus o el Canal 7, ¿no? El Canal Plus, por las mañanitas y al mediodía, de los gatos samuráis, los Pizza Cats, gatos samuráis, Pizza Cats. Pues hay un estudio que acaba de anunciar esta semanita que están desarrollando este juego, que llegará en 2026. Y además el juego va a ser un action RPG, un juego de acción RPG. Luce bastante bien, habrá que ver al final, pero además el estudio ya es conocido. No sé si os suena el juego Jitsu Squad, un juego beat'em up que sacó Street Inen en España. La gente de Jitsu Squad es el estudio este, van a sacar este juego de los Pizza Cats. Ahora han enseñado un poquito lo que es la intro, muy anime, y luego un poquito de gameplay de los Pizza Cats. Y bueno, no se ve nada mal, ¿eh? Si además le sumamos evolución del personaje, pantallas 2D, pantallas isométricas, bueno, pues el juego puede ser muy guapo, ¿eh? No parece muy tipo Flash. Por lo que yo he estado leyendo, han intentado que el juego, lo que es el juego, se parezca a la animación. Es decir, que se vea un juego de animación desgastada, tipo el anime, para que no nos duelan los ojos al mirarlo. Y creo que lo están consiguiendo, ¿eh? Solo hacen juegos de furros, sí, los de Jitsu Squad. Bueno, mira, os voy a enseñar el juego que estamos hablando. Vamos a poner aquí YouTube, y vamos a poner aquí el Jitsu Squad, y así sabéis el juego que creo que además fue uno de sus primeros juegos, y este es el juego del mismo estudio que están trabajando con el Pizza Cat. Este es el Jitsu Squad. Este sí que se ve un poquito más flash, ¿eh? Este sí que es un poquito más flash. Pero en este caso la mejora, para mi gusto, de lo que ha supuesto a lo que se está viendo en los Pizza Cats es muy alta, ¿eh? Hola GR, guapetón. ¿De qué año son los Pizza Cats, Kira? Uf, a mí me pilláis. 2006, 2005, 2004, no lo sé, ¿eh? Lo que se emitió aquí en España. Igual, o incluso más. ¿Tú no lo recuerdas? Mira, vamos a mirarlo si queréis. Ya, también me ha generado una duda a mí. Me ha generado bien la duda. Vamos a ver aquí. Vamos a buscar aquí a Google. Google. Sí. Vamos a mirar aquí. Pizza Cats. Año 1990. Lo que pasa es que no sé cuándo se emitió aquí. El tema es que cuándo se emitió. Son 35 años. El tema, cuándo se emitió en España. En España, que ahí está donde está el dilema. En España. En el Plus. En el 96-97. Gracias Marcali. 96-97. Es decir que 30 añitos ya. Casi 30 años de cuando emitían esto en España. Madre mía, yo era un pipiolo. Vaya, madre mía, nos hacemos mayores, ¿eh? Nos hacemos mayores. Bueno, vamos a seguir, que nos da la tristeza, nos pega fuerte. Siguiente. Bueno, este juego es el que os decía que se han anunciado juegos para Play 4 y Play 5. Este juego lo va a traer Idea Factory. También lo va a traer a Europa, porque Idea Factory últimamente está un poco... De hecho, ha anunciado un juego JRPG, que lo anunciamos el otro día en el anterior directo, que parece que no llegará. Pero este sí. Este sí que va a llegar aquí. Llega a Europa. De hecho, se ha hecho eco también la página del blog de Idea Factory Europa. Se va a poner aquí en pre-order. Este juego llamado
Scarlet Salvation es una especie de juego de acción en tercera persona, como podéis ver de este personaje, para PlayStation 4 y PlayStation 5 de Idea Factory. Un juego además no del estilo de Idea Factory. Sorprendente que lo saquen ellos. Hola Causdenix. 30 años de nada, 28 sos. Del 91 es Kira. Sois unos pipiolos, ¿eh? Yo os cambio la edad a pelo. O sea, yo os cambio la edad a pelo. Me comenta Eva que en este caso, los que estéis en Kick, también nos sigáis en Kick, vais a entrar al sorteo. Ya lo voy a poner aquí en grande. Plataforma, de manera que si entran por las dos, más probabilidades. Que si estáis en Kick, esto es una novedad, y nos seguís en Kick, aunque seáis la misma persona, os vamos a meter doble. Es decir, entraréis esto solamente suscriptores. Solamente suscriptores de Twitch, ¿vale? El Jajamaru. Pero estos dos, si sois followers, seguidores o subs, los subs de Twitch entráis igual. Y si sois seguidores en Kick y seguidores en Twitch, entraréis, os meterá Eva 2 veces en el bombo. El comando hecho. Ya tiene el comando hecho, se lo está currando ella, o sea que esto es una novedad. Yo me estoy enterando ahora, o sea, como es la jefa, yo soy el becario y obedezco. Bueno, vamos a seguir. Seguimos. Bueno, esto también es un buen anuncio. En este caso, un anuncio que llega en digital. Es muy posible que esto lo vaya a sacar una empresa limitada. Es muy posible que esto lo vaya a sacar una empresa limitada. Y es este Justice Ninja Kasei, un juego de Super Famicom que nunca dio la luz en territorio occidental. Lo ha traducido, además ya sabéis que lo ha traducido, esa empresa dirigida por gente española afincada en Japón, de Luis, del equipo de Shinjuden, que además ha licenciado Rata Laika y que ha llegado a consolas ahora. Va a llegar ahora, creo que la fecha es el 28 de febrero. Va a llegar a consolas en digital, Switch, PlayStation y también Steam. Y yo ya os digo que esto quizá lo vamos a ver prontito, porque muchísimas cosas de Shinjuden las está trayendo la gente de Limited Run en físico, tenedlo en cuenta. Tiene muy buena pinta, además el juego, como veis, muy guapo, muy chulo. Un juego de Super Nintendo, bueno, Super Famicom en aquel momento, que luce como muchos juegos actuales, Este juego beat'em up, muy chulo. Este Justice Ninja Kasei. Dice Shinra que se viene oleada de seguidores en Kick. Ojalá, ojalá. Bueno, Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. Juego que además se anunció hace 6 meses. Ya la gente de Aspyr, que está trabajando, como sabéis, en todos los remasters de Star Wars y algunos juegos de Crystal Dynamics como los Tomb Raider o los Soul River. Este juego se ha puesto en pre-order en Limited Run Games en edición sencilla y collector para Play 5 y Switch. Lamentablemente Play 4 se queda fuera, aunque en digital sí que está en Play 4. Bueno, me preguntaréis, ¿pero esto no saldrá en retail? Sí. Saldrá, no se sabe, pero se sabe, pero se sabe. No se sabe, pero no se sabe. La Collector no contéis con ella. La Collector se quedará exclusiva de Limited Run Games. Más que el 99%. Pero el juego sencillo sí, porque hasta la fecha todos los juegos de Aspyr están llegando de alguna manera u otra también a territorio europeo. Así que no creo que tengáis que correr por esta edición. Ahora, si os gustan más ediciones de Limited Run, ahí lo tenéis ahora en pre-order. Este Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. Bueno, y otro juego de LRG que además en este caso intervino de manera activa, tanto por la utilización del motor, el Carbon Engine, como el dinerito que se utilizó para la creación del juego, en el cual la gente del equipo hicieron este art set de Jewel of Faramore, juego de acción de plataformas,
con un poquito toque rolero. Además lo jugamos en el canal, si os acordáis, y a mí me encantó. A pesar de que gráficamente hay gente que le puede echar para atrás, me gustó mucho el art set, que recuerda a clásicos editados en CD y Philips como los Zelda. Este es buen juego, aquellos no tanto. Pues la gente de Clea River Games, es decir, la gente o el equipo o la empresa hermana de Limited Run Games en Europa, es la misma gente en definitiva, lo ha anunciado que lo va a traer este año para Play 5 y Switch. No tendréis que comprar, si no lo hicisteis ya en su momento, la edición de LRG, Limited Run Games. Dice Engineer Jose, buenas cosas, ¿sabes el tiempo que tarda en llegar un pedido de Pixel Hard y dónde se hace el seguimiento de los pedidos? No significa que lo hayan enviado. Mira, la gente de Pixel Hard son bastante, ¿cómo te iba a decir? De estar por casa. Lo más sencillo, y te recomiendo que escribas un correo privado, una atención al cliente, preguntando si se ha enviado y si te pueden facilitar el número de seguimiento. ¿Vale? Porque pues, es posible que incluso no lo hayan enviado. Y aunque te lo hayan enviado, no llega a los números de seguimiento. Yo las 3-4 veces que he comprado con ellos, les he tenido que pedir siempre número de seguimiento. ¿Vale? Eso te lo recomiendo que lo hagas ya. O sea, le mandes un correo, una atención al cliente. Bueno, lo típico, ¿no? Mandas la orden en la que tienes el pedido, que está en delivering, si te puede facilitar si se ha enviado el número de seguimiento, y si no, cuándo se va a enviar y que te lo faciliten. Y te lo facilitarán. Si te lo han enviado, te lo van a facilitar y podrás ver el tracking. Y si no, te dirán, mira, pues ahora aún no está enviado, no te preocupes que te lo enviaremos y tal. Pero aún así, insísteles que te faciliten el número de seguimiento. Ya digo, no llegan los números de seguimiento si no se los pides. Si tiene algo de Metroidvania, algo tiene. Bueno, aquí está por aquí, no sé si está Macarra, que también él lo juego incluso más que nosotros. Backtracking, puedes volver a zonas. No sé si Metroidvania clásico, pero sí que es verdad que ganas habilidades. Interesante el juego es este asset, Lax. No sé si al nivel que tú eres un pro jugador de Metroidvanias, pero juego interesante es. Bueno, The House of the Dead 2 Remake. Bueno, al final se ha hecho realidad. No sé cómo será el port. Si será un patatón o no. Bueno, ya se ha abierto el pre-order de este juego en Estados Unidos. Video Game Plus pronto se abrirá aquí, porque además el publisher, a pesar de que de manera digital es Forever Entertainment, los polacos, de este juego de Sega, es Microids, como ya fue en el primero. Para Switch, Play 5 y Xbox, si no me equivoco. A ver, tenemos por aquí. No sé si me dejo alguna. Sí. Switch, P5 y Xbox. Play 4 en este caso se queda fuera. Habrá que ver cómo luce el port, porque ya sabéis que el último era un poco esperpento como estaba hecho, bastante roto. Sí, a ver cómo sería una buena pistola, a ver qué tal Papu. La verdad es que los ports están siendo un poco groseros de cara a la gente que lo jugó en su momento. Pero que sepáis que sale incluso para Switch también. Se vendrá a 20 euritos, Shinra, incluso más barato. O directamente te lo sacan como hicieron con el de Switch, en un Codina Box a los pocos meses y en un bundle con la pistola. Bueno, vamos con un montón de cosas que va a traer PQF y por ende Meridian, porque PQF en España lo distribuye Meridian, es decir, que Meridian está en todos los salseos. Juegos que ha anunciado, de hecho ya se han puesto en preorden, en este caso Video Game Plus, siempre un poquito antes, es curioso, a pesar de que PQF es un publisher inglés de muchos juegos. Y en este es uno, por ejemplo, que EVA lo tiene siempre lo tenía ahí en su lista. Este es el Discounty. Juego muy bonito, pixel como podéis ver, de farming, gestión, muy chulo, que llegará a Switch y PlayStation 5. Además, no sé si teníamos fecha. El Discounty... No, creo que no, que llega este año, pero no teníamos fecha, me parece. Creo que no, en este no había fecha. Ah, no, sí que hay fecha, 28 de agosto.
28 de agosto, tengo aquí la fecha. 28 de agosto sale este juego. Switch y Play 5. Switch y PlayStation 5. Otro, el Bustafellow's Season 2, esa secuela del que ya trajo, en este caso también PQ, o sea, ya trajo el primero Bustafellow's, solo va a llegar para Switch. Y este saldrá el 17 de julio. 17 de julio tendréis al Bustafellow's Season 2. Juego además que a Eva le encantó, lo jugó en el canal. Tenéis la review, gameplay en el canal y Eva lo disfrutó muchísimo, le encantó. De las visuals que últimamente le gustaron más, ¿verdad, Eva? De Bustafellow's 2. 17 euros máximos desde aquí, que va a estar la plataforma morada que le gusta más. Gracias, guapo. Bueno. Ahora vamos con uno que quizás de los más interesantes. Uno que... de los creadores del Wallachia, que también está de por medio Pixel Heart. PQ ya ha puesto incluso las portadas. Se viene este Chronicles of the Wolf, intentando imitar además a los Castlevania clásicos. Se viene un Metroidvania muy chulo para Switch, PlayStation 5, si no me equivoco, y viene en junio ya, 26 de junio en edición física. Este Chronicles of the Wolf, Switch y Play 5, Metroidvania, más puro estilo Castlevania, de la gente del Wallachia. Lo trae PQ ya en junio. Sí que mola, sí, papu. Mola mucho. Bueno, este... es que llega de todo, llega de todo. El K-Pop Idol Stories. Bueno, de hecho, el K-Pop está de moda. O el K-Pop, ¿no? El K-Pop está de moda. Es un musical visual novel. Lo trae también PQ, Meridian lo traerá también aquí. Y nos sale para Play 5 y Switch en el 2026. Este se ha puesto en preorden en Video Game Plus. También llegará aquí a Europa para el año que viene. Gestión, juego rítmico y visual. Tiene un poquito de todo. Este K-Pop Idol Stories. El estilo no pega mucho. Bueno, quizá hubiera molado otro, pero yo sé que Eva sí que lo va a pillar. Bueno, el 1 y el 2 ya llegaron por la mano de PQ, los remake, y nos llega el tercero, el remaster del Clash of Heroes 3, estos dos John Crawler, que salieron en su momento en PSP el primero y el segundo, el 3 creo que llegó, si no me acuerdo, PlayStation 3, nos llega ya el tercero, y nos llega el 28 de octubre para Switch y PlayStation 5. Dungeon Crawler. Clash of Heroes 3. El remaster. Y uno que esperábamos con ansia. De hecho, la collector japonesa es brutal. Una visual novel de horror, terror psicológico, con un arte brutal. Iwakura Aria, con unas notazas. Lo ha licenciado PQ, ya lo anunciaron, pero ya han dado, no sé si fecha. Sí, 18 de agosto para Switch. 18 de agosto para Switch. Este Iwakura Aria con un arte brutal, el juego. Notazas, esta visual. Que además a mucha gente, amantes del género, aplaudieron muchísimo, porque era una de las más demandadas, que no se sabía por qué. Había salido hace medio año y nadie se interesaba por ella. Al final, PQ la ha licenciado. De momento no sabemos, de momento se asegura que lleva inglés, papu. El español es posible que no. De momento no. Habrá que ver al final si tenemos todavía unos meses hasta saber si llevará o no. Esta Iwakura Aria. Como podéis ver, el arte es una pasada, ¿eh? La coleccionista, que venía con un árbol y tal, increíble, un arte brutal. Bueno,
Limited Run Games y Clear River Games. Ya sabéis que el otro día nos anunciaron 3 juegos que tenían ahí en digital, por parte de Atari. En este caso es el The Making of Karateka, de este juego clásico hecho con el sistema de Prince of Persia. Luego teníamos el Yamasoft de Jeff Miner, otro más, con juegos clásicos, con el Making of y tal, que también van a salir físicos. Todos van a salir también por Clear River Games aquí en Europa. Y por último, el más interesante, bajo mi punto de vista, es el Tetris Forever, con todos los Tetris y con un documental brutal, con un montón de Tetris, que no sabíamos por qué, estaba en digital y que aún no había nadie que se lo van a sacar también. Pero lo más interesante es las Collector. La verdad es que nos han puesto en tesitura a muchos y a muchas que han jugado con nuestros sentimientos más profundos. Pero más profundos. ¿Dónde recomendar la compra de Chronicles of the Wolf? Lax va a llegar por Meridian. Es PQV. Meridian no tardará mucho en anunciarlo. Pensad que los siguientes semanas, meses lo va a anunciar Meridian. Y lo vas a poder comprar en cualquier retail. La que quiera, la de Play 5 o la de Switch. Tetris Forever, dice. También, pero las Tetris de Eva, en mi caso. Bueno, y ahora el por qué han jugado con el porque os lo voy a enseñar ahora. Vamos aquí a Limited Run Games. Que es muy posible. Bueno, Clear River dicho que también traerá las Collectors a Europa. Ya veremos. La sencilla seguro. Coming soon. Mirad, estas son las ediciones. Cada una tiene una edición. Estas son más económicas, son $70. Estas son imitando a una disquetera. Y esto son lo que llevan. Esto es lo que lleva. Bueno, no está mal. Por un lado. Luego tenemos la del Yamasoft imitado a disquets de 3,5. Los típicos de Comedor Amiga y etc. No está mal tampoco. Pero ya la que para muchos nos ha dejado con la boca salivando es esta edición, la del Tetris. La cual estos cubículos tan imantados que se pueden separar. Que además viene una máquina jugable de Tetris. Y lleva dos juegos de Tetris. Y los cubitos. Esta ya es más cara, son 130. Y que además, si os interesa todo, te dicen que comprando esto van a incluir una slip cover. Una slip cover. Que no sé cómo será una slip cover para todo esto. Aquí lo más lo ponen aquí. Slip cover. No lo sé. Claro, aquí es lo que muchos estábamos con la edición del Tetris, que es brutal. Que es brutal. Se llama caja. El tema, Shinra, ¿cómo van a colocar la caja? Ahora, claro, si es imantado, tened en cuenta que es imantado, pueden colocar de manera un cuadrado el Tetris. Claro, los cubículos se abren, lo pueden imantar arriba, ponerlo cuadrado y que todo cuadre, ¿no? En una caja, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, que quedan 2 días para que se abran los pre-orders, que lo sepáis. Y ya el último de noticias, esto es una gozada, y ya tenemos posibilidades de que un juego de gatos, que ahora lo vais a ver, que estaba en Steam de hace un año, salió en marzo del año pasado en Steam, pueda llegar a consolas en físico. Es este juego, a ver qué os parece. El Kinnikunneko Super Muscle Cat. Este juego que ya lo tenía yo apuntado en mi backlog. A ver cuándo sale esto. Esto sale en Switch, PlayStation 5
Play 4, ahora en 19 de marzo en digital. Yo, de un equipo japonés chiquitito, y yo creo que esto, no sé, raro sería que esto no interese de manera física. Qué locura de juego. Una bicerrada como un capazo de grande. El juego, si os interesa, el Kinniku Neko Super Muscle Cat. Qué bizarrada más guapa. Me recuerda al Bobobo de la serie aquella de animación. Sí, con una especie de Muskelman con gatos. Sí, una cosa muy rara, ¿eh? Un título muy sencillo, como dice aquí. Una buena bizarrada, ¿eh? Dice Shinra que era español. ¿Puede ser? ¿Seguro que era español? Mameshiba, hostia, pues igual sí. Espera, que ahora igual Mameshiba Games. Vamos a mirarlo. Y ya nos quitamos la Mameshiba Games. Que va a tener razón Shinra. Sí, va a ser español, ¿eh? Aquí vamos a de huevo. Menos mal que tenemos aquí a Shinra, porque un juego, además, japonés a total. Y resulta que es aquí nuestro. Un juego que un estudio del 2023 de Córdoba. Son cordobeses. Ostras tú, cordobeses. Pues esto hay que apoyarlo. A ver, Selecta, ¿dónde están ustedes? Tesura, Meridian, ¿qué hacen ustedes que no tienen ya atado el juego y lo sacan en físico? ¿Qué hacen ustedes que no lo tienen atado? Va a tener que llegar Limited Run Games o Strictly Limited, cualquiera de estas, y licenciarlo, ¿eh? Que no se extraña, Kinuki, lo ponemos de nuevo, para la gente que no... El ratón me va a tiros. Esto es una bizarrada gorda, ¿eh? Este Kinuki es... Vaya título. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con las noticias. De la semanita, y vamos a pasar al noticiero siguiente, ¿eh? Vámonos allá, vamos a cambiar. Y los que estáis en YouTube, también los que estáis en Geek, ya sabéis. Espero que os haya gustado y dejadnos cositas en los comentarios, ¿eh? Gracias, guapetones. Venga, vámonos.